Así como las estadísticas son relativas de acuerdo a los parámetros que uno utiliza para darlas, y decíamos que hay unos 200 millones de desocupados en el mundo, pero que los entendidos piensan que son más de 500 millones, es porque con otros parámetros inmediatamente vemos que hay mucho más de 500 millones. No solamente tenemos que contar a los desocupados, sino a los subocupados, es decir, que trabajan una hora, 3, 4, que no le es suficiente para subsistir. En México son los subocupados 5 millones. Quiere decir que ya no son solamente 2 millones. Y todavía hay que contar a los ocupados informales, sin ninguna protección social, económica, política. Están en el aire. En México son más de 30 millones. Pero todavía deberíamos ir a los ninis, es decir, a los jóvenes entre los 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan, ya sea porque no quieren o porque el sistema no se los permite. Esos son 8 millones. De la misma manera entonces que las estadísticas hay que leerlas con cuidado y ponerlas en un buen contexto, nosotros los católicos tenemos que tener bien claro que la ecología, primero y ante todo, depende de la fe. El justo vive de la fe. Justus ex fide vivit. Es la síntesis y como la temática que quiere desarrollar la revelación en la carta a los romanos. La fe, primero y ante todo, es la revelación divina contenida en la tradición, en la Biblia, en el magisterio de la Iglesia. Por eso debemos de tener también una gran discreción, un gran discernimiento en separar aún de los obispos, presbíteros, diáconos, consagrados, millones y millones de laicos, entre lo que es la fe divina y nuestras opiniones privadas o nuestros gustos meramente teológicos. Hoy podemos decir que se está dando una verdadera dicotomía entre fe y moral. Hay millones de seres humanos, católicos, apostólicos, romanos, que creen firmemente en Dios, que creen firmemente en la Virgen, que creen firmemente en el rol de la Iglesia, de los ángeles, de los santos, pero que son ampliamente inmorales.
fervientes católicos que pueden pertenecer con toda tranquilidad a una liga de tramoyas espantosas, de mafias, del crimen organizado, de asesinos en masa, narcotraficantes. Sostenedores de grandiosas redes de trata de blancas y de trata de toda clase de personas. Tienen fe en Dios, pero esa fe no tiene nada que ver con la moral, como si la fe no fuera la fuente grandiosa de mi actuar. En 1 Tesalonicenses 4, 7, 8 se nos dice: Dios, en efecto, nos ha llamado a la santidad, no a la impureza. Por eso, el que desprecia los mandamientos, las normas, las leyes de la ley natural, de la ley en el Antiguo Testamento, de la ley en el Nuevo Testamento, que se concentran en el mandamiento nuevo del amor que nos da Jesús y en el mismo Espíritu Santo que nos da la ley de la libertad, no está en el camino recto. Sin fe no podremos vivir la ecología.